sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa en el cual estamos juntamente con nuestros oyentes estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta preciosa carta, que es la primera de las conocidas como mayores, juntamente con Segunda, Corintios y Romanos, una carta que fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo, desde Éfeso, por Pablo en su tercer viaje misionero, a una iglesia que había sido establecida unos 4 o 5 años antes por el propio apóstol en su segundo viaje misionero. Hemos venido a través de lo que el primer capítulo nos está enseñando y estamos maravillados ante las profundas verdades que aquí se nos presentan. Nos hemos abierto paso a través de la salutación profunda, hemos podido introducirnos a la intención en el propio cuerpo epistolar y estamos comenzando a poder desgranar, desglosar toda la verdad que el propio apóstol a lo largo de todos los capítulos de esta epístola va a ir enseñándonos, ¿no? A través de esos 16 capítulos en el que él va a tratar de exponer y presentar la intención de Dios para con esta iglesia de Dios en Corinto, para estos santos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Estamos en el versículo 18 y hemos detenido aquí un poco nuestra explicación porque son versículos que contienen mucha profundidad y mucha riqueza. Él ya asienta en el verso 17 que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No con sabiduría de palabras, con esa sabiduría ridícula del ser humano sin iluminación, sin comprensión espiritual, aún en una manera religiosa o en una manera filosófica. No hay una forma por la cual el hombre pueda comprender la profunda sabiduría de Dios expresada en la cruz de Jesucristo, sino es por la iluminación a través del Espíritu Santo. Esto lo deja Pablo claramente explicado cuando dice en el versículo 10, usando, como decimos, muchas citas del Antiguo Testamento. Sabemos
de la traducción Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento que fue traducido al griego, que era el Antiguo Testamento que Pablo leía, y es el Antiguo Testamento que nos encontramos en nuestro Nuevo Testamento. La Biblia, por ejemplo, Reina Valera, nuestra traducción española, el Antiguo Testamento lo tiene en el texto masotérico, o el texto hebraico, y en el Nuevo Testamento encontramos muchas veces diferencias en las alusiones a citas veterotestamentarias porque están tomadas de la Septuaginta o traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo viene diciendo este texto de Isaías 64:4, donde las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y concluye este capítulo 2 claramente mostrando que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de interpretar, discernir, comprender espiritualmente. Por lo tanto, esa clara y contundente afirmación de Dios a través de las palabras de Pablo en cuanto a que la sabiduría humana es necedad, es locura, es insensatez, es idiotez, es ridiculez, que serían los términos en nuestro idioma para poder significar, para poder definir lo que ahí se nos está enseñando con ese término griego para decir es locura, ese término que es moria. Entonces podemos ver que claramente el hombre no puede en su humana sabiduría acercarse a Dios. Entonces esta palabra de la cruz, aquí la palabra de la cruz, está mostrándonos el contraste con la capacidad intelectual de los argumentos humanos, y es más, los argumentos humanos en una manera sin iluminación, lo único que hacen es estorbar, vaciar de su poder la propia predicación de la cruz de Cristo. Entonces Pablo se está separando de una intención de palabras de humana sabiduría, como claramente lo enseña en el contexto del capítulo 2, entre los versículos 1 y 5, y continuará enseñándolo a través de este primer capítulo hasta el versículo 30, que es donde concluye el primer capítulo, mostrándonos y apoyándose, como hemos dicho, en textos del Antiguo Testamento. Ahí tendremos el capítulo 29 de Isaías, versículo 14, tenemos el capítulo 33 de Isaías, versículo 18, y tenemos el capítulo 44 de Isaías, versículo 25. Entonces, ya Pablo nos deja en el verso 18 una gran verdad, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, claramente nos está enseñando la enfatización que Pablo está haciendo, aunque cuando él está hablando de la cruz, en ninguna manera está obviando o separando la muerte de la resurrección. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pero a la vez, también es importante que comprendamos que en este contexto el énfasis está sobre la crucifixión. Y esa crucifixión es el medio, el argumento poderoso de Dios para mostrar su sabiduría. Por lo tanto, esto nos parece sorprendente. Primeramente, sorprendente en el sentido de que las personas, como hemos dicho hace un momento, sin una iluminación de Dios, pueden comprender una sabiduría expresada en un tormento, una sabiduría expresada en una agonía, en una muerte, en un sufrimiento. La sabiduría expresada está en una clara contradicción con el propio razonamiento o lógica humana. Para el mundo del tiempo en el que Pablo vivió y caminó, el mundo greco-romano, y a quien él está dirigiendo esta carta, una iglesia griega establecida en una ciudad griega llamada Corinto, la humillación
la propia debilidad expresada por el reo condenado y expuesto en la agonía del sufrimiento de la cruz nunca podía estar relacionada con poder, ni podía estar relacionada con salvación, ni podía estar relacionada con nada que se le pareciera. Por lo tanto, en la mentalidad romana o en la mentalidad griega, en la propia idea que son representativos del mundo gentil, de donde venimos aquellos que por naturaleza no somos judíos, esta sabiduría era una necedad, ya que la sabiduría era expresada en el poder de las palabras, en el carisma, en la potencia del conquistador. Es muy curioso ver el gran cambio que tuvo el cristianismo, ¿verdad? Cuando se asienta ya los fundamentos religiosos de la doctrina católico-romana. Hasta el siglo III, la cruz era un objeto de persecución. Todos aquellos que abrazaban la cruz eran despreciados en el mundo, eran perseguidos, eran torturados. Muchos llevaron sus vidas hasta la máxima expresión de amor y de servicio a Jesucristo, que es el martirio. El propio Pablo murió martirizado, según la tradición, en Roma, por Nerón, decapitado. El propio Pedro, que murió por el mismo tiempo, también murió crucificado, según la tradición, boca abajo, y anunciado en las propias palabras proféticas de Jesús en el capítulo 21 de Juan, cuando le dice: vendrán tiempos donde irás donde no quieres ir, y evidentemente te vestirán otros, hablando de la muerte con la que iba a glorificar a Dios. Pero sabemos que hasta ese momento el poder romano está presente en el mundo. Roma es el dominio mundial, es el imperio por excelencia. Su potencia militar, su potencia política mostraron una absoluta supremacía mundial, como otros imperios anteriores ya presentados en la propia Escritura. Pero sabemos por la propia historia que en el siglo III surge la figura de un gran militar romano, y ese gran militar romano, que llegó a ser emperador y César, se llama Constantino. Un hombre de ascendencia germana, un hombre experto en lides militares, un gigante que cuando llega de las victorias militares se encuentra en Roma con el obispo en aquel momento cristiano llamado Milcíades. Este obispo, un hombre pequeño de estatura, todavía relacionado con el cristianismo bíblico, cristiano, el cristianismo relacionado con Cristo, se siente incómodo ante la presencia del gigante militar que tiene ante sus ojos. Curiosamente, en las anécdotas de la historia, Milcíades está acompañado de un hombre llamado Silvestre, que a la postre llegaría a ser papa, pero ya no en el sentido del obispado cristiano del primero, segundo y tercer siglo hasta el establecimiento de la religión católico-romana. Entonces es Constantino quien le está mostrando que su victoria viene a través de una visión de Cristo. Es Constantino quien le está diciendo que él tiene una visión en pleno campo de batalla de la cruz, y claramente Cristo le habla y dice: con este signo vencerás. Y establece la intención, comparte la intención de establecer la fe cristiana en todo el imperio romano. ¡Qué gran contraste! El Dios soberano, conocedor y administrador de los tiempos, cambia la historia. Era impensable que el imperio romano, tan cruel, tan agresivo, que había torturado y matado a miles de cristianos, ahora se torne amigo del cristianismo. Paralelamente,
los dos últimos obispos, Hipólito y Ponciano, ya habían sido enviados a los campos de trabajo en que tenía el Imperio Romano por muchos lugares del imperio. Ellos fueron a Chipre, y ahí dos ancianos, incluso opuestos en algunos asuntos doctrinales, pero cristianos en su corazón, pudieron unirse en los sufrimientos por Cristo. Los que eran enviados a esas minas se consideraba que era la tortura más terrible que los condenados podían sufrir, y entre ellos estaban aquellos que se identificaban con el cristianismo. Poco tiempo antes del establecimiento por Constantino de la religión cristiana en el sentido religioso, nada tiene que ver, entendemos, con la Iglesia de la que Cristo habló y fundó al precio de su propio sacrificio. En ese mismo tiempo se había desatado una persecución a las propias cabezas, a los obispos, a los pastores de aquel tiempo. Entre ellos estaban estos dos hombres. A las personas que se enviaban a esas minas, lo primero que le hacían era arrancarle el ojo izquierdo. Después le inutilizaban los tendones desde el tobillo hasta la rodilla. Después de darles unos buenos golpes en latigazos, o sea, dejar su cuerpo absolutamente extenuado y sin fuerzas. Hombres de 70, 80 años. A los más jóvenes los castraban. Pero digo, todo con medios brutales, ya que los romanos eran conocidos por su forma brutal de actuar con sus reos, y lo podemos ver en la propia persona del Señor Jesucristo. Queridos oyentes, ¿qué tiene que ver esta cruz con la que hoy religiosamente podemos ver expresada, dotada de una pompa, rodeada de riquezas, de comodidades, de buena vida? Esos dos obispos murieron, no pudieron superar la alta exigencia física en las condiciones más terribles, y allí murieron y fueron tirados como un tipo de pantano, donde ahí estaba todo mezclado con los residuos que producía una descomposición de los cuerpos rápida. Curiosamente, en aquel tiempo muchos cristianos se disfrazaban de romanos para introducirse y para poder buscar los cuerpos de sus hermanos para darle una sepultura cristiana. Miremos la importancia de la sepultura cristiana en el propio cristianismo de la Iglesia de los primeros siglos. Y pudieron rescatar estos cuerpos y pudieron sepultarlos. Cuando, curiosamente, al tiempo, y unos pocos años después, el propio Constantino empezó la idea de edificar en esa famosa colina vaticana donde hoy se encuentra esa gran estructura, ese país que es el Vaticano en Roma. Esto nacía en este tercer siglo. Esto ya estaba profetizado, evidentemente, por el propio apóstol Juan, por el propio Daniel. Y ese hombre Silvestre, que era el acompañante, el ayudante de ese Milcíades, desconfiado del romano, vio en el romano la esperanza de una mejor vida. Y a la postre veríamos el entierro de este Silvestre, que llegó a ser papa en Roma, en el tiempo donde la idea de Constantino de fusionar política, Estado y religión funcionó un tiempo hasta que el Imperio Romano cayó, y en ese tiempo el lado religioso del papismo tomó un control todavía más importante, si cabe, y eso lo tenemos en la propia historia, ya llegando hacia la Edad Media. Por lo tanto, hay muchas cosas que deben de ser consideradas a la luz de estas verdades, y este hombre Silvestre pues
era despedido por ejércitos romanos, vestido de ropas de púrpura, ropas lujosas, con una ceremonia a todos los niveles, en todo el imperio romano. Y ahí podemos claramente percibir la diferencia del significado de la sabiduría de la cruz. Relativo a, no era posible ver en la cruz ningún indicio de sabiduría, de poder. La palabra humildad, la palabra humillación en el pensamiento griego era un signo de bajeza, de vileza. ¿Cómo Dios podía expresarse a través de la humillación? Por eso Pablo, ¿cuántas veces nos presenta el ejemplo de Jesucristo? Como tenemos en Filipenses 2, haya en vosotros esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios común, y ahí la palabra es como un derecho de usurpación, sino que despojándose, o sea, vaciándose en esa bendita e inexplicable kinesis, que viene del término kenos, que es vacío, vano. Aquí lo tenemos también en el verso 17, ahí se nos enseña con absoluta claridad para que no se haga vana la cruz de Cristo. En esa kenosis podemos ver como la humillación más maravillosa y más preciosa, en muchos casos incomprensible, es, digamos, el objeto de nuestra inspiración, para que nuestra vida produzca una vida de acuerdo a lo que ha sido la humildad que Cristo mostró, aquel que estando en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, o sea, el ser Dios mismo, en la misma identidad, en la misma personalidad, como un derecho de usurpar. ¿Qué diferencia podemos ver con la actitud, evidentemente, del enemigo de nuestras almas? Él quiso ser igual a Dios. El espíritu del mundo hoy desafía a Dios. La religión establecida, tan contradictoria, tan paradójica entre esa terrible persecución de los finales que comenzó ya en el primer siglo, pero que adquirió dimensiones terribles al final del tercer siglo, se transforma en lo que era un padecimiento por la cruz. Era casi una exhibición de derechos en este mundo a través de la cruz. Es muy desproporcionado, pero porque son dos caras tan distanciadas, y donde usted y yo tenemos que tratar de reflexionar para ver dónde estamos, para ver qué es lo que conocemos, vivimos y experimentamos de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que no significa? ¿Qué es lo que hemos llegado a entender y qué es lo que no hemos llegado a entender? Es muy difícil descubrir el orgullo en nosotros mismos si Cristo no lo revela a nuestro corazón. Podemos estar hablando de la cruz y exhibir orgullo por todos los poros de nuestra vida. O podemos hablar de la cruz desde la identificación humilde con aquel que, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, o sea, veló su gloria. Y esa gloria fue velada no en el contenido, sino en el continente, en aquel que externamente mostraba forma humana, llegando a ser hombre, tomando la forma de un siervo, de un esclavo, hecho
semejante a los hombres. Esto es lo que velaba la gloria de Jesucristo. Su gloria estaba intacta, no había sido afectada, nunca fue afectada, nunca desapareció, nunca dejó de estar. Sencillamente la sabiduría de Dios quiso expresar en una forma muy profunda la salvación a través de la locura del Evangelio, presentada en la muerte del siervo de Dios, Jesucristo. Y estando en esta condición, entonces ahí tenemos, se humilló. Y aquí tenemos el término humildad en cuanto a la composición. La persona humilde, la palabra humildad, son dos palabras griegas, tapinos, frosime. La primera significa pequeño, o sea, nos lleva el pensamiento a lo más pequeño. Esto lo expresa muchas veces Pablo, siendo yo el último, el más pequeño. Y el verbo pensar, frosneo. Y ahí es donde podemos encontrar el entendimiento, pensando de nosotros mismos como pequeños, como bajos. Pero ¿inspirados en quién? Inspirados únicamente en aquel que se humilló. Tengamos la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, estando en esa forma de Dios, como un derecho a que aferrarse. Y en esta condición se humilló, y ahí nos enseña hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. O sea, ahí podemos ver el énfasis que Pablo hace a la crucifixión, que es el tema que estamos hablando, en cuanto a la propia relación que tenemos nosotros con esta cruz. El Salmo 22 nos enseña en sus primeros versículos, todo este salmo es un salmo mesiánico que también lleva nuestro pensamiento al momento en el que Cristo está pendiendo, está crucificado en esa cruz. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mi reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Bueno, sabemos que esto sucedió entre la hora sexta y la hora novena. Sabemos que a partir de la hora sexta, Cristo estuvo 6 horas, entre la hora tercera y la hora novena, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, Él estuvo colgando de una cruz. Y fue ahí hacia el mediodía, las 12 de la mañana de nuestro cómputo cronológico, cuando hubo tinieblas sobre la tierra. Y ya llegando a la hora novena, ya en el momento en el que Cristo iba a expirar y a entregar su vida y a morir en esa cruz, Él gritó: Elí, Elí, lama sabactani, que son las palabras citadas por el propio David en el Salmo 22. Queridos oyentes, que el Señor nos permita reflexionar, pensar, identificarnos con esta sabiduría de la cruz, que podamos decir, como el apóstol Pablo: a mí que soy el más pequeño, a nosotros que éramos los más miserables, lo vil, lo menospreciado de este mundo, Dios nos presentó su sabiduría para liberarnos del orgullo humano de aquellos que se pierden. Recuerde, la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder a los que se salvan. Esto es a nosotros. Por lo tanto, les dejo aquí en este programa donde estamos tratando de elevar este contenido en una manera tan maravillosa y disfrutar tanto de estas verdades para la gloria y honra de su nombre, que como Pablo podamos comprender con profundidad la cruz y podamos presentarla al mundo no en sabiduría de palabras, sino en la sabiduría de la palabra de la cruz, para no hacer vana
la cruz de Jesucristo. Si usted me está escuchando en esta mañana y su vida pertenece a este sector de aquellos que no caminan con Dios, que no tienen fe, que no han recibido los efectos salvíficos, beneficiosos, de salud que la obra de Cristo nos da, nos presenta, nos ofrece, yo le digo, con mucho temor y con mucho respeto, arrepiéntase de sus pecados, reciba por fe a Jesucristo y entre en el grupo de aquellos que han sido alcanzados por la sabiduría de la cruz. Y para los que ya estamos, que Dios nos libre de tomar una parte en este mundo donde la cruz es expuesta, pero que nuestra vida está separada porque realmente no manifiesta los frutos inequívocos y reales del amor expresado por Dios. Recuerde que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo. Ese es el amor de Dios, bien expresado por el verbo agapao en griego, el amor ágape. Pero también le digo que un poquito más adelante, en ese capítulo 3 de Juan, nos enseña, y esta es la condenación, que los hombres amaron. Y ese verbo amar es el mismo verbo que nos expresa el amor de Dios por nosotros. Amaron más las tinieblas que la luz. Recuerde a quién usted está amando, porque desde su corazón está amando con un amor espiritual. Un amor que será un día juzgado por el justo juicio de Dios y que determinará el destino donde usted eternamente viva después de esta vida. Amemos a Dios e identifiquémonos con la cruz de Jesucristo. Aprendamos de la historia y que Dios les bendiga y que la Biblia sea nuestro único argumento de expresión, comprensión e inspiración. Amén. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas.